En este vídeo os voy a explicar cómo sincronizar un mando a distancia con el iPod RF. Por defecto, el mando a distancia que os haya venido con vuestro iPod RF ya estará sincronizado, pero podéis comprar mandos extra y estos no estarán sincronizados y tendréis que sincronizarlos vosotros. Como os decía, pues eso, el que ya viene está sincronizado, pero cualquier otro, como podéis ver, no funciona, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vamos a sincronizar este mando. Lo que habría que hacer es mantener presionado este botón que se ve aquí y mantenerlo presionado hasta que se encienda una luz roja y se quede encendida, ¿vale? Entonces, mantenemos esos son unos 3 segundos aproximadamente. Presionamos, mantenemos y cuando se encendió, soltamos, ¿vale? Ahora lo que habría que hacer es presionar cualquier botón del mando a distancia para que lo reconozca el iPod RF. Por ejemplo, vamos a presionar pues, el botón de pausa. En el momento que se apaga la luz roja, significa que el mando ya se ha sincronizado y ahora pues ya estaría listo para funcionar. Ahora tenemos este mando que funciona, pero también tenemos este que funcionaría al mismo tiempo, ¿vale? Podemos tener dos mandos funcionando, incluso hasta 5 mandos se podrían sincronizar. Como os decía, pues bueno, este mando, por ejemplo, no estaría sincronizado. Y pues lo mismo, si queremos sincronizar otro mando mayores, presionamos el botón, esperamos hasta que se encienda la luz, soltamos y ahora que ya está la luz encendida, presionamos el botón del mando. ¿Vale? Ya estaría sincronizado. Ahora estarían los tres sincronizados al mismo tiempo. También se podría hacer el mismo proceso si tenéis un mando avanzado como estos y queréis sincronizarlo con el iPod RF, pues lo mismo, mantenemos presionado, soltamos y ahora presionamos un botón cualquiera de la pantalla, perdón, del mando avanzado y ya estaría sincronizado este mando también, ¿vale? Se pueden sincronizar hasta 5 mandos a la vez. Eso significa que cuando vayáis sincronizando, si por ejemplo tenéis imaginemos que tenemos estos, bueno, lo que ha ocurrido ha sido tal que así. Este mando estaba sincronizado primero, después hemos sincronizado después hemos sincronizado después hemos sincronizado y ahora imaginemos que queremos sincronizar pues otro mini mando, por ejemplo, como este, ¿vale? Pues lo sincronizamos. Perfecto, serían 5 mandos y no habría ningún problema. Ahora, en el momento que queramos sincronizar un sexto mando, ¿vale? El sexto mando lo que ocurriría es que se graba, pero el mando más antiguo que esté grabado en el iPod RF se borraría. Es decir, para que este entre, tiene que salir este. Entonces lo que ocurre es que cuando sincronizamos se sincroniza y el mando que teníamos pues se ha borrado, ¿vale? Entonces, si por lo que sea queremos volver a sincronizar pues podemos sincronizarlo sin problema, pero lo que hay que hacer es darle al proceso de sincronización, pero borraríamos el más antiguo, que en este caso sería con lo cual pues nos quedarían estos 5 mandos sincronizados. En caso de que queráis borrar todos los mandos, pues hay una configuración que podéis ver en otro vídeo y pues borraríais todos los mandos que estén sincronizados para empezar de vuelta y además también se resetearía las configuraciones que tiene internamente. Pues bueno, eso es un poco cómo se sincroniza un mando.